Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valencia. Hoy os muestro esta Cymbidium que me han traído para trasplantar y recuperar. Y es que tiene todas las hojas manchadas de lo que parece un gran ataque de ácaros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Pues a ver, sacaré el cepellón, revisaré y limpiaré bien toda la raíz para cambiar el sustrato, quitar todos estos, aquí hay un pseudobulbo que está seco, limpiar todo bien y también limpiar bien las hojas. ¿Con qué? Con un algodón simplemente humedecido, limpiar todas las hojas y desechar cualquiera que veamos que esté muy mal o muy afectada. Vemos que esta parte de la planta está peor, esta está un poquito mejor. Y luego, ¿qué voy a hacer? Pues tratar con un insecticida ecológico para controlar esta plaga. ¿Qué es lo que os quiero explicar de antemano? Que las hojas que ya están dañadas ya se quedan decoloradas. Lo que tendremos que ver para reconocer que esa plaga la hemos controlado y ya nuestra planta está fuera de peligro es que las hojitas que vayan surgiendo nuevas vuelven a salir sanas. Espérate al final para los últimos tips y consejos. Bueno, ya tenemos hecho el trasplante, así que ahora lo que voy a hacer es pulverizar bien toda la planta con este insecticida ecológico para librarnos de esos ácaros y sobre todo separarla de otras plantas para que no los vayamos a propagar. Por supuesto, ahora limpiar bien toda la herramienta, la base de trabajo, lavaros bien las manos para nosotros también no propagar plagas en otras plantas. Y bueno, pues os enseñaré en unos días a ver cómo va, pero es un poco lo que os decía al principio. Siempre que una planta está enferma, primero habría que haberla tratado pues lo antes posible para que la plaga no se extienda tanto. Pero ¿qué es importante? Pues revisar también, si hablamos de una orquídea, revisar la raíz, porque en este caso había dos pseudobulbos podridos que irían pudriendo los de al lado y mucha raíz podrida. Sé que da un poco de agobio, pero hay que cortar, sanear, quitar todo lo que podamos que está en mal estado, sellar esos cortes con canela para evitar que por esas heridas que nosotros mismos estamos haciendo para retirar las partes podridas puedan entrar virus y bacterias, y ahora sí ya tratar la planta. Esta Cymbidium ya lleva 2 tratamientos con el insecticida. Recordad que a mí me gusta el que sea ecológico para que no aportar químicos a la planta, porque sí que eliminan la plaga, quizá con más celeridad, pero sí que es cierto que esos químicos también quedan en la planta y en el sustrato. Bueno, pero eso ya es a vuestra elección. Lo que sí que quiero que tengamos claro, primero saber reconocer las plagas de ácaros de cualquier otro ataque o enfermedad que pueda tener nuestra orquídea. Y eso lo vamos a distinguir siempre en el envés de las hojas, que una vez que las limpiamos vemos en el haz de la hoja esta decoloración como plateada y en el envés manchas que pueden ser así oscuras o pueden ser más claritas, pero que al tacto también se notan esas picadas o esas heridas que el insecto minúsculo va haciendo en las hojas, y es reconocible pasando el dedo que vemos que tiene esa rugosidad porque se ha estado comiendo la hoja. ¿Cuál es mi forma de actuar en estos casos? Una vez que esta planta haya superado el trasplante, haya superado esa limpieza de raíz, que siempre es un tratamiento agresivo pero necesario para que estemos seguros de que, aunque le cueste un poquito adaptarse, va a responder bien al trasplante, incentivar esa nueva raíz. Entonces, ¿qué es el proceso que hemos hecho? Primero, detectar la plaga de ácaros y frenarla. Eso lo conseguimos con el insecticida. Como además queríamos trasplantarla y observar la raíz, hemos cambiado el sustrato por uno nuevo, limpiado y saneado bien toda la raíz
Y muy importante, sellar esos cortes que hacemos siempre. En este caso lo he hecho con canela, si queréis con otro tipo de bactericida, para evitar que en esos cortes, en esas heridas que estamos haciendo a la planta, entren cualquier otra plaga o una bacteria, otra enfermedad. Bueno, ¿ahora qué haremos? Pues a esta le falta una aplicación todavía con el insecticida. Una vez que terminemos con el insecticida, la dejaremos tranquila y un par de semanas después sería importante que hiciéramos una ligera aportación de abono. Y digo ligera porque vamos cara al otoño e invierno, menos horas de luz, menos temperatura, la planta entrará un poco en esa época de reposo, de inhibición de crecimiento. Entonces ese abonado será más sutil, más diluido con agua, pero sí que incentivaremos que esa raíz esté activa, que esa raíz trabaje, y aunque quizá en las hojas no veamos un mayor crecimiento, sí esté trabajando en el sustrato, esté trabajando en hacer nuevas raíces, que es lo que nos asegurará la buena supervivencia y la regeneración total de este ejemplar de Cymbidium. ¿Qué es lo que tendremos que observar? Con paciencia, pues que las hojitas que vayan surgiendo nuevas salgan completamente limpias, sin manchas, y las que ya existen podremos irlas eliminando poco a poco si nos molesta que estén así dañadas, pero de momento seguirán ejerciendo su función, seguirán haciendo la fotosíntesis y aportando nutrientes a la planta, al conjunto de la planta. En vuestro caso, si no necesita trasplante, simplemente tratar los ácaros, pero siempre teniendo en cuenta darles un margen de recuperación, porque a veces nos ponemos nerviosos y pensamos, este tratamiento no está funcionando porque no veo ninguna mejoría, y a la semana o a los 10 días pruebas con otra cosa y luego con otra cosa, y ahora voy a probar a abonar y ahora la cambio de sitio. Estamos mareando nuestras plantas. Cada vez que hagamos una intervención, vamos a decir, un tratamiento insecticida, es posible que los primeros días incluso la veas peor que estaba antes, pero hay que darle un margen, vamos a poner una semana en el que veamos que, bueno, quizá no va mejor, pero no va peor tampoco. Ya vemos que se estabiliza. Siguiente semana ya vemos que empiezan a tener las hojas un poquito más de intensidad en el color. Ya las vemos que van cogiendo más empaque hacia arriba. Ahí nos está diciendo que nuestra planta empieza a adaptarse a ese trasplante y que poco a poco se estabiliza. Bueno, vamos a darles ese tiempo. Por eso digo que el abonado lo vamos a retrasar todavía un par o 3 de semanas, y siempre muy diluido, en este caso sobre todo porque no estamos en primavera, sino vamos cara al otoño-invierno. Menos horas de luz, menos crecimiento. Bueno, si te ha servido de utilidad, por supuesto, regálame un like, comparte mis publicaciones para ayudarme a crecer en esta comunidad tan chula, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.